pasado. ¿Empezamos ya? Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió. Menos mal estaba equivocado. Hemos vuelto. Luego fui creciendo, Nuevamente. más inteligente. En el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar. Hemos vuelto nuevamente después de varios meses. Sí. ¿Cuándo fue? En enero. ¿En enero fue? Sí. Mira, ha pasado medio año. Y venimos con ganas, con deseos de hablar un poco de lo que está ocurriendo. Y la verdad es que estamos en una nueva locación también, ¿eh? Sí, Esta primera vez que hay varias novedades acá. Primera vez este proceso constituyente hecho por personas elegidas democráticamente, que marca un antes y un después de la democracia chilena. El gato, ¿no? Hay un gato que nos está moviendo. Se va a mover. Sí, no, un gato. Notable. Sí, si lo podríamos mostrar. Y lo interesante de esto, que me parece que debe ser uno de los procesos democráticos más importantes de la historia de Chile. Sin duda. Junto con la votación del sí y el no. ¿Sí? Claro. Que vamos a entrar de lleno, a propósito, tocando un poco el nombre también. No es rechazar con amor, sino Desprecio con temor. desprecio, sí. A mí Carmen Gers, me adelanto, Carmen Gers me parece notable cómo canaliza la ira, no solo de ella, de muchas personas y muchas mujeres, cuando escucha la crueldad de los comentarios. Yo creo que fascismo ya queda corto para nombrar a estos seres indeseables. Pero es importante saber que vamos a convivir con la crueldad. Gane la prueba. Estamos conviviendo con la crueldad, con una tremenda esperanza del gobierno de Boric. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vivimos eso también? Felices en las calles festejando, y ahí está Boric tratando de ser encerrado. ¿Sí? Entonces nada, contento de estar nuevamente con ustedes en este espacio. Vamos a dejar un momento al final para dar algunos anuncios de cómo van a continuar también estos programas. Y nos juntamos principalmente para poder acercarnos al plebiscito, poder hablar un poco de la psicología, de la salud mental, de la comunidad, de la clínica, del bienestar. Y también me parece de el amor. Yo creo que por ahí jugamos también con el tema del nombre, ¿no? ¿Sí? Rechazar con amor. ¿Sí? Es una ironía, ¿no? Es una ironía bastarda, sí. ¿no? Sí, es como un amor tóxico. Claro, una relación tóxica, como el último programa que tuvimos. Sí, me recuerda un poco eso, ¿no? Es como... Te pego porque te quiero. Claro que sí, como una marca muy, muy masculina, ¿no? de la violencia. Sí, falocéntrica. Sí, en fin. Bienvenidos. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ¿continúo yo o continúas tú? Dale nomás, dele, juegue. Somos personas que nos gusta respetarnos, ¿no? Entonces necesitamos siempre... Bueno, yo creo que hay un gato ahí que está perturbando precisamente... Mi gato se puso jugoso. Sí, justo la cámara, entonces como que creo que quiere llamar la atención. Sí. Y ustedes no lo ven, pero es justo se está paseando abajo del trípode y como que... Y ahora abrimos la ventana y quiere entrar otro. O sea, como que no sé qué es peor, pero bueno, a mí lo que me gustaría plantear en este momento es, darle la bienvenida a todos los que están aquí este día sábado a las 8, que están cediendo su tiempo para que nosotros, para escuchar, ¿no? Nada que ver, esta es la previa. Esta es la previa del quilombo. Y me gustaría también como hacer una especie de historización de nosotros, ¿no? Antes de comenzar con la contingencia actual. ¿Ya? Pero les quiero hacer una pregunta a nuestros Instagram amigos que nos siguen, si se escucha bien, ¿no? Eso me importa saber si se escucha bien, así que si nos pueden decir ahí algo, por favor, por el que yo estoy revisando un poco los comentarios y todo. Entonces, eso, ¿no? A mí me gustaría decir que nosotros nos conformamos como colectivo el 2019, fue más o menos a inicio del 2019, que fue... cuando hicimos un grupo de estudio, cuando nosotros trabajamos en una universidad acá en Valdivia, ¿no?
La Innombrable, ese es el apellido que le tenemos ahora en este momento. Sin embargo, yo tengo mucho cariño hacia muchas personas de ahí, sin duda. Creo que desarrollé, al menos yo personalmente, una carrera muy bonita ahí, como desde la psicología comunitaria. Se escucha bien, nos dice ahí Gabriel. Gabriel, perfecto, Gabriel, gracias. Entonces, bueno, preferimos llamarle La Innombrable, ¿no? Para no herir susceptibilidades de nadie. Pero ahí nosotros nos conformamos, nosotros tres, Jonathan, Javier y Rodrigo, más Karina, ya Karina Losich, ahí estábamos. Y nos juntábamos más o menos... Mascarina sonó como mascarilla. Mascarilla Losich. Un saludo a la Mascarina. Entonces, bueno, y hacíamos lecturas, ¿no? Nos juntábamos, cada uno preparaba, leímos sobre poshumanismo, leímos también de colonialismo, la filosofía de Gilles Deleuze, de Guattari, feminismo, ¿qué más? Psicoanálisis post-lacaniano. Psicoanálisis post-lacaniano. O sea, ahí nos juntábamos entre nosotros, como aparte de las labores que hacíamos en la universidad. Claro. Y técnicas de soldadura al arco también. Sí. ¿Por qué? Oye, no, ahí me pillaste. Bueno, espera. Disculpa que te interrumpa porque yo creo que lo que contextualiza esas reuniones, a propósito del nombre pretexto, por lo menos así lo vi yo, es que eran en el momento del tiempo para almorzar. ¿Recuerdan? Ah, claro. Era el tiempo, claro. como el momento para almorzar. Para no ocupar las horas laborales, nosotros nos quedábamos conversando, hablando justamente de estos temas, del poder, la institución, la violencia institucional y cómo se estaba asentando el tema político, social en Chile. Pero quería marcar eso. El pretexto era almorzar, pero en el fondo conversar. Sí. ¿no? Oye, me acuerdo de un hecho muy interesante. Toqué una fibra, parece. Yo estoy recién comenzando y toqué una fibra en mis compañeros. Es que la historización es importante a la hora de entender el aquí y el ahora. Sí. Y también proyectar. Sí. Un día antes del estallido social. Sí, fue el 18 de octubre. Claro. Pero el 19 fue acá en Valdivia. Claro, pero el día previo, no sé si fue el 18 mismo o el 17, Javier arma uno el 18. el último coloquio de psicología comunitaria que se hizo en la El universidad. 18 de octubre. Sí, fue el 18. Inolvidable. Sí, justamente, sí. Y bueno, al otro día Valdivia se suma con fuerza y nosotros tomamos toda una línea de movilización política y social bien fuerte. Exacto. Sí, sí. Que bueno, al mes después, 2 meses después nos hizo que saliéramos de esa institución. Es claro. Estaba en el pic el coloquio, el conversatorio, cuando en Santiago estaba estallando la plaza de Italia, futura y presente dignidad. Estallando la represión de tanta injusticia social. Exacto. Sí, exacto. Sí. Bueno, me gustaría continuar con eso. O sea, de partida nosotros como que nos estábamos preparando para algo que iba a ocurrir. Y lo que pasó fue que, claro, yo junto con el grupo de psicología comunitaria organizamos un coloquio de psicología comunitaria que era sobre salud mental y subjetividad. Y ahí expuso Rodrigo, expusieron varios docentes de la universidad. Invitamos gente de los servicios, de los centros de salud de Valdivia. Y justo, claro, en ese momento estaba ebulliendo el estallido, iniciándose. Y lo que pasó fue que nosotros después nos sumamos al estallido, ¿no? Fuimos activistas. Yo creo que es importante asumir eso y plantearlo como activistas del estallido desde la psicología. Cada uno se ancló en sus propias teorías, en sus propios principios, y lo que realizamos fueron coloquios, uno que se llamaron El amor en tiempos del cólera, que participamos con grupos de estudiantes, que fueron experiencias muy enriquecedoras para todos. Fueron realmente experiencias comunitarias, experiencias sociales. Aplicamos toda la psicología al servicio de la comunidad, que estaba en un momento de harta incertidumbre porque se estaba desmoronando la estabilidad del país. Pero era un desmoronamiento que provenía de la misma fuerza social. Entonces nosotros frente a eso tuvimos una iniciativa de intentar colaborar con un poco contener todos estos afectos que estaban ebulliendo junto a este terremoto social que estaba ocurriendo. Y yo creo que nuestro gran como decisión ética política fue no quedarnos en nuestros escritorios gozando de nuestros sueldos, de nuestros privilegios, sino que incluso poner en riesgo nuestro propio pellejo
para el servicio de los movimientos sociales. Compartir con los extraterrestres, como dijo la La antigua Cecilia. la Ceci. La Ceci La Morel. Ceci, la Ceci Morel. ¿Ah? Sí. Compartimos con los extraterrestres, Sí. con los alienígenas. Claro. Compartimos con los Claro. alienígenas. Fuimos uno de ellos. Claro. Y bueno, y después, claro, eso tuvo muchas consecuencias muy hermosas, porque nos cohesionamos mucho con los movimientos, entre ellos los movimientos de estudiantes, organizamos cabildos, ¿no? Cabildos. Cabildos de docentes, de psicología, algunos lo organizamos, otros participábamos, estuvimos muy imbuidos en el movimiento. Docentes de la Austral. El Austral. Nos facilitaron las instalaciones para poder hablar no solo lo que estaba pasando con nosotros y la universidad en particular, sino se riega rizomáticamente elementos de incomodidad, ya no solo de instituciones específicas, sino de la estructura de la educación universitaria. ¿Sí? La lógica de la educación en Chile. Exacto. Claro. O Claro. sea, fueron cuestionamientos profundos. Sí. Claro, de hecho, Que siguen estando. sí. Este libro, ¿no? Palabras. Sí, este sencillo libro Sí, que sí. tiene una bomba, ¿no? Sí. Un contenido de mucho cambio. Está lleno de palabras de acá. Vamos a abordar esto, obviamente, Sí. parte de esto. Entonces, bueno, con el gato ahí quiere entrar y rasguña. Bueno, son cosas que lo vemos. Oh, me pasé por acá, aquí. Entonces, Para allá. bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, finalmente esto desembocó en que fuimos expulsados de ese lugar, pero nosotros seguimos trabajando todo el rato. Después vino la pandemia, y nosotros en pandemia, al menos a mí, yo podría hablar en ese caso de mí, volvimos a querer aportar a la comunidad a través de los programas, como se generó esta cuarentena, este distanciamiento social. También se levantó otra incertidumbre, otra bomba social, en este caso era sanitaria, y nosotros ahí inauguramos los programas, ¿no? Como que decidimos ya, si no podemos hacer cabildo, ¿para qué vamos a ser tan endogámicos con los grupos de estudio? Sino que abramos esto, y por eso hemos escogido esta plataforma, para llegar a... Yo no. Bueno, a Rodrigo no le gusta esta plataforma. Yo no. Pero que quiere una radio, quiere un podcast, pero bueno, yo creo que podemos avanzar hacia eso, sin duda. Con eso tiene que ver los avisos que vienen, ¿ah? Ya. Entonces, bueno, en ese momento ahí hicimos también dos temporadas. Una fue al inicio del 2020 y la otra, y duró bastante esa primera. Y la segunda fue a finales del año pasado también. Ahí eran todas las semanas. ¿Sí? Lo hacíamos toda la semana, fue un momento muy potente. Los fines de semana. Mira, y se conectó la Karina. Ay, saludos, Karina. ¿Quién, la Cari? La Cari Losic, sí, se conectó. Saluda a la Cari. Buena Rusia. Claro. Entonces, bueno, All England Toffee. sí, que está en Londres, así que un saludo London, a todos London. los londinenses de allá. Acá. Y bueno, entonces ahí estuvimos, y también, volvimos a hacer la tercera temporada cuando fue el plebiscito para la presidencia, ¿cierto? La segunda. La segunda temporada Esta es fue la para tercera. eso, sí, esta es la tercera, fue la segunda eso. La primera fue el inicio de la pandemia, la segunda fue las elecciones presidenciales, y bueno, esta tercera la tenemos a propósito de este librito morado, un gran color que tenemos, y un gran contenido, es una bomba de cambio social, porque consideramos que por nuestra misma vocación social, por nuestra historia, de alguna forma queremos también dar nuestra opinión, poder transmitir nuestros sentimientos, nuestros sentires, nuestros análisis, y seguir con esta rueda de reflexiones, que nos sigan, que nos hagan preguntas, que nos hagan comentarios, si incluso están o no están de acuerdo, que nos digan, ¿cierto? Oye, no nos gusta esto. Y así vamos aprendiendo, tenemos novedades también, y este es el inicio. Vamos a mantenerlo mínimo hasta el 4 de septiembre, ¿ya? Y después vamos a ir viendo también cómo desarrollarlo. Así que esa es la utilización que yo quería hacer. Yo sé que toqué varios puntos, si quieren pueden aportar en eso, pero Jonathan, adelante. Bueno, igual me parece re interesante esto como de mirar este tiempo que ha sido bien frenético, muy afuera primero, después muy adentro, Claro. y ahora como transitando a un nuevo estadio de desarrollo, espero, con harto vivencia en el cuerpo. Yo creo que todavía no aquilato muy bien en mi cuerpo cómo me ha tocado toda esta Mucho cambio. claro, toda esta como densidad histórica de los últimos 3-4 años. Creo que ha sido bien potente. Sí. Pero estuve, metiendo ya en el tema porque Ya, ahí comencemos. creo que Comenzamos, de hecho, lo de que una. lo que nos mueve esta temporada es el análisis
no solo político, sino social, cultural, psicológico, subjetivo que implica este documento. Sí. No solo evaluar, por supuesto, algunas de las bondades que nosotros consideramos que tiene, sino que también analizar algunos puntos en particular. O sea, qué significan algunos artículos y cómo cada artículo tiene una densidad histórica, de movimiento, de filosófica, que a todos, por lo menos los que estamos acá, nos ha removido de alguna manera en nuestra historia vital. Así que por ahí yo creo que nos centremos, obviamente recurriendo a nuestros marcos teóricos, a nuestros marcos experienciales para abrir ciertos temas, ¿cierto? Bueno, con nuestros marcos Dale, de vida refresque también. la garganta, amigo. Merecido. No sé si partir disparando el tiro, ¿no? ¿O Yo creo que sí. ¿Tienes algún otro preámbulo tú? No, yo... No, yo no sé si me voy a meter mucho en temas como de artículos o qué sé yo. Sí me interesa recalcar y destacar el discurso que hay y que sostiene esta escritura. Dale. ¿Sí? Y ese discurso, y quiero ir nuevamente como al título del afiche y de este programa en particular. ¿Cómo era? ¿Cómo era el rechazar? Rechazo con... No es rechazo con temor, es... No. O sea, no es rechazo por amor, es desprecio con temor. Desprecio con temor, sí. Rechazo con amor. Es el fondo de... Sí. Ya. Entonces estaba mirando y me quedé pensando en estos días cuando pensamos en qué vamos a compartir acá con las personas que están y que nos siguen, que leen, que escuchan. Eso del desprecio con temor, como que me quedé pensando en qué hace que una persona desprecie a otra. ¿Sí? Y por qué el desprecio está asociado al temor también. ¿Sí? Y pensé en dos personas que admiro mucho, Simón Freud. que ya no están acá, Jacques Lacan. ¿sí? Que son dos personas chilenas, para tu sorpresa, ¿sí? Déjame adivinar, Pedro Lemebel Y Gladys Marín. y Gladys Marín, ya. Sí. Y estoy aventurándome en un libro que creo que uno de los, no estoy seguro si es el último, la obra póstuma de Pedro Lemebel, que es Mi amiga Gladys. Ah, ya. Lo estaba escribiendo cuando falleció. Y la verdad que es un texto hermoso, hasta lo que yo he leído. Y me encontré con una parte que les quiero mencionar, que es un título que se llama Mi amiga Gladys, el amor a la libertad es imparable. ¿Sí? Y Pedro le otorga esa cualidad a Gladys Marín del amor que tenía por la libertad y que no paraba. ¿Y por qué me centro en estas dos personas, para mí admirables? Porque ellos fueron muy despreciados. Despreciados, claro. Sí, fueron muy despreciados por despreciables. ¿Sí? ¿Por qué Pedro Lemebel, que no recibió el Premio Nacional de No, en esa Literatura, época no le iba a hacer. ¿sí? Y después tampoco, y tuvo muchas complicaciones en el Partido Comunista, y Gladys Marín se abrió en el Partido Comunista en un territorio de hombres, ¿sí? Y fue muy maltratada por el resto de los partidos políticos, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con el temor? Y escuchaba a estos, no sé llamarlos símbolos del rechazo, que son personas, como decía Carmen Hertz, realmente crueles. Ah, sí. ¿Sí? Abominables. Abominables, crueles. ¿Sí? Gonzalo Lacarrera, Kaiser, Kass. Y si uno empieza a mirar y a escuchar, son personas que hablan con un desprecio del resto. ¿Sí? Se mofan. Como que apuntan a la crueldad.
O sea, no es solo reírse, no es solo decir no estoy de acuerdo, porque no hay argumento político ni de base. De hecho, si ustedes se dan cuenta, incluso los programas que hay, las personas que están a favor del rechazo, que defienden esa postura, fueron empujados casi obligadamente a leer para poder hablar con sustancia. Es que les da urticaria esto. ¿Ah? Les da temor. ¿Y cuál es el temor del desprecio? ¿O por qué está asociado ahí? ¿Sí? ¿Cuál es el temor del desprecio? Es perder el lugar de poder. Ah, No es más, es perder el lugar de poder. ¿Sí? Está buena esa tesis. Los financistas de la campaña son financistas que pertenecen al poder económico de las familias más ricas de este país. O sea, estamos hablando las 3 comunas del rechazo para hacer la figura a propósito del plebiscito de entrada, ¿no? Ajá. Y el resto de Chile. ¿Sí? Y son campañas que se han repetido a lo largo de la historia. Para el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, para el gobierno de Frei, para los 3 intentos que tuvo Salvador Allende también, con la intervención de Estados Unidos, en fin. Entonces, lo que quería mencionar principalmente es cómo en estas 2 figuras, y en los artistas y en la cultura, y las personas que creen en la libertad, el amor a la libertad que tenía Gladys Marín es imparable. Pero también quienes estamos trabajando, los convencionales que apoyaron esta nueva propuesta de constitución, las personas que están mirando con esperanza el trabajo, la educación, su barrio, la casa, vivir en un ambiente no contaminado, contar con agua potable, o sea, contar con agua. Si hay un texto que rescata valores humanos, esencialmente humanos, me parece que es este. ¿Sí? Solidaridad, colectividad, reciprocidad, igualdad, derecho, justicia social, casa, educación, y no tiene que ver con gratuidad, con que te lo regalen. Como dijo por ahí, no sé, es un cantante, un actor chileno, no me acuerdo. ¿Ah? Son flojos y la gente quiere que le regalen las cosas, porque no trabajan. Esa distancia, y tomo, y con esto termino esta idea, y esa distancia abismante que ha acompañado, no los últimos 40 años, ¿sí? No era depresión, era capitalismo, no era esquizofrenia, era capitalismo. Esas maravillas, maravillas de arte cultural ciudadano que estaba en las calles, De síntesis ¿sí? simbólica tremenda. Era una verdad, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo acá es algo que Chile requiere para reparar el trauma en el cual ha estado este país por años, ¿sí? Eso quería marcar. ¿Ah? Después voy a decir otras cosas a propósito de los artículos. Sí. Oye, me quedé porque, si bien está interesante estas 2 personas que tú marcas, Gladys Marín, por un lado mujer y por un lado comunista, que son como 2 categorías simbólicas bien despreciables en Chile. Nosotros estamos frente a un... O sea, para el poder, ¿cierto? Sí, porque hay una cultura que todavía no he indagado mucho muy bien cómo se produce, de un anticomunismo. Sí. O sea, a esta constitución se le llamó una constitución comunista. Cuando uno la lee y compara con las propuestas comunistas, dicen de dónde, casi no hay comunismo acá. Pero se la tilda de una constitución comunista. Por otro lado, Lemebel, por otra parte, con su propuesta muy desde la marginalidad y desde la homosexualidad, tensiona mucho el poder y tensiona todas esas categorías hegemónicas, entre comillas, de normalidad, pero que siempre fueron excluidas, siempre se han mantenido al margen, siempre han sido marginadas. Y una de las cosas que yo rescato, y aquí quiero como tocar algunos puntos de la Constitución para ir haciendo los ir y venir. Y aquí sí quiero tocar uno, porque hay en el artículo 5, en el inciso 4, habla sobre la prohibición de la discriminación. O
sea, que ya exista un articulado que explicite que se prohíbe la discriminación, ya es poderoso. Más aún, más poderoso me resulta a mí cuando se señala, se hace un listado de aquellas condiciones, de aquellas características que son necesarias considerar para no ser discriminado. Y aquí habla de nacionalidad o aparía, edad, sexo, características sexuales, orientación sexual o afectiva, identidad o expresión de género, diversidad corporal, religión o creencia, raza, pertenencia a un pueblo o nación indígena o tribal, opiniones políticas o de otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estado civil, filiación o condición social. O sea, el listado minucioso, detallado que hacen sobre todas aquellas condiciones que todos nosotros poseemos, alguna de ellas, que nos hace susceptible a ser discriminados, la Constitución, esta propuesta de Constitución la explicita y taxativamente dice que queda prohibido. La potencia legal que tiene este artículo para mí no tiene comparación. Y ahí retomo, o sea, desde esta Constitución todas las afrentas a las que que enfrentaron tanto Pedro Neves como Gladys Marín no pudiesen ser posibles, pudiesen tener una sanción legal. Y de cualquier persona que tenga esas condiciones que están tuteladas en esta nueva Constitución. Claro. Sí, muy interesante, muy interesante. ¿Continúo yo? Sí, dale. Ya. Sí, No, que a propósito de lo sí, de no, los me parece súper potente lo que están planteando mis compañeros, por eso soy parte de este colectivo, con orgullo, me sumo siempre a cada programa. Creo que tocaron temas muy potentes, o sea, Rodrigo, solo voy a nombrar conceptos, ¿no? Amor, libertad, temor, poder, por ahí, trauma y género, ¿no? Y creo que lo que plantea Jonathan es, se prohíbe discriminar, ¿no? Como ya citando directamente la Constitución. Yo creo que acá, ¿cómo lo veo yo? ¿No? Es que, ¿por qué el poder hegemónico chileno desprecia esta Constitución? Porque precisamente esta Constitución le da voz a todos aquellos que no han gozado del privilegio de la antigua Constitución, ¿cierto? Y la Constitución constituye a la subjetividad, o sea, constituye el carácter de la población chilena, ¿no? Entonces, por eso este movimiento es muy importante, porque la Constitución implica que este cambio institucional va a empezar a desmoronar estructuras que se anquilosaron desde la Constitución del 80. Entonces, y si lo tensionamos más, yo diría incluso desde la colonia. Sin duda, sí, porque claro, hay todo hay una oligarquía. Claro, una oligarquía que incluso genera un mundo, ¿no? Un mundo que podríamos llamarlo patriarcal, un mundo homofóbico, un mundo clasista, un mundo racista, ¿cierto? Un mundo que no considera los derechos de la naturaleza, sino que ve que la naturaleza es una bolsa de recursos para obtener ganancias. Claro, una mentalidad extractivista, un mundo que ve que los niños, niñas y adolescentes son sujetos que deben ser formados para que se adultifiquen lo antes posible. Entonces, que ve que el arte, que ve que el deporte son como actividades pasajeras, satelitales al desarrollo. Entonces, y esta Constitución está incorporando todo eso, ¿no? Entonces, yo veo que el desprecio de la gran oligarquía o del poder hegemónico es muy simple de entender. O sea, ¿por qué se desprecia con fake news? ¿Por qué se miente? ¿Por qué se denosta? ¿Por qué se entregan panfletos con afirmaciones falsas sobre la Constitución? Es porque el poder ganó una guerra, ¿no? Hubo una guerra aquí, que fue la guerra que comenzó el 73. Fue una guerra contra la población civil, ¿no? Una guerra ideológica y de armas, ¿no? Una guerra marcial contra la misma sociedad. Entonces, en el fondo, este discurso, y acá obviamente me estoy metiendo un poco en Foucault, este discurso lo que está tratando de hacer es sostener
el que ganó la guerra, ¿no? Sostener el triunfo, el bando que triunfó. ¿Ah? Entonces, para poder mantenerse en el poder, deben, y están en el deber, incluso estratégico militar, ¿cierto? Chuta, una llamada. Están en el deber. Toma. Están en el deber estratégico militar, ¿ya? ¿Qué estás diciendo? Claro, me están llamando justo ahí. Están en, o sea, incluso yo creo que si uno lo ve así, militarmente, estratégicamente, perdón, alguien me está llamando. Entonces, si uno lo ve estratégicamente, la milicia debe sostener de cualquier manera el poder que ganaron tras el triunfo del 73 hasta el 90. ¿Ah? Y que se sostuvo después no a través de las armas, sino que a través de la política, de la institucionalidad. Entonces ahora ellos saben que si esta constitución llega a aprobarse, los privilegios de los vencedores se van a ver desmoronados. Entonces por eso ellos están haciendo esto, por eso la desprecian, ¿no? Y no porque la desprecien porque sean reales sus comentarios. ¿Ya? Ellos lo hacen porque de esa forma sostienen, ojo con esto, ideológicamente el triunfo de la Constitución del 80, todo lo que significa incluso la instalación de esta democracia representativa y con todos los ismos que sabemos que son el clasismo, el racismo, el capitalismo, ¿ya? Bueno, el machismo, el sexismo, ¿no? Porque, y con esto quiero finalizar, como para ya adentrarme un poco más en lo que es este texto, es que este texto le está dando voz a los niños, niñas y adolescentes. De partida, le está dando voz a los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas no están reconocidos en la Constitución del 80. Y acá se plantea incluso un Estado plurinacional y una sociedad intercultural. También incluso igualdad de género, ¿no? O sea, esta constitución está atravesada por las reflexiones feministas, ¿ya? Las cuales reconocen los privilegios masculinos y de alguna forma están tratando de igualar, ¿cierto?, las condiciones de los derechos sociales y de acceso a posibilidades entre géneros, y no solo hombres y mujeres, sino que también las disidencias sexuales, incluso en carabineros, en las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y eso es un golpe al machismo, al patriarcado. Por eso les duele esta constitución, por eso le temen, ¿ya? Y eso es un mensaje que me gustaría plantear, como también, por ejemplo, el derecho de la naturaleza, ¿no? Y con esto voy a terminar, o sea, para el capitalismo, para la constitución del 80, la naturaleza es un objeto, ¿ya? No es un sujeto, es un objeto considerado una bolsa de recursos para poder extraer capital, ¿no? O sea, extraer recursos y producir capital, ¿no? Producir ganancias. Sabemos que hay una crisis climática tremenda, hay una crisis ecológica, hay una crisis territorial. Las comunidades que viven en los territorios rurales muchas no tienen agua, hay contaminaciones pero tremendas. Y esta constitución fue compuesta por representantes de esos activistas. Entonces, ahí hay todo, o sea, no es solo activismo, sino que los derechos de la naturaleza es una línea jurídica, ¿no?, que está planteando, que claro, igual hoy día había Mónica Pérez estaba diciendo que como que la naturaleza no tiene derechos, que absurdo, cómo la naturaleza va a tener derecho a la salud, a la educación, pero no es así. Lo que se plantea en la filosofía jurídica en este caso es que la naturaleza tiene una potencialidad. ¿Y cuál es esa potencialidad? Es la abundancia de producción de vida, ¿no? O sea, si uno observa la naturaleza... Es resguardar la supervivencia. Exacto. Sin un ambiente, una naturaleza que nos sostenga, no es posible la continuidad de la vida. Claro, es que eso es. Entonces, en el fondo, la naturaleza es ¿cuáles son los derechos de la naturaleza? Bueno, la naturaleza tiene derecho a seguir siendo abundante y prolífica en su producción de la vida. Y el capitalismo, con el extractivismo, lo que ha hecho ha sido destruir la vida. Entonces, cuando se plantean los derechos de la naturaleza, es permitir las condiciones para que esta naturaleza sea libre en su producción vital. ¿Me entiendes? A eso se refiere. Entonces, y para eso se tiene que extraer el lugar de objeto, ¿cierto? Como la naturaleza como un objeto, para llevarla al plano de un sujeto que está vivo y que incluso la supervivencia humana depende de la naturaleza. Entonces, con este tema del derecho a la naturaleza es que en el fondo también se rompe otro ismo
del capitalismo, que es el antropocentrismo, Mm. ¿cierto? Como que en el fondo nosotros somos los que dominamos todo y mientras la sociedad podamos consumir, estamos bien. Mentira, ¿cierto? Mentira, eso no es así. O sea, Santiago estuvo a punto de una crisis hídrica, de los cortes de agua, hasta que justo llovió, ¿cierto? O sea, salió Boric y llueve, pero justo llueve y no ha parado de llover en Santiago. Mm. Pero hay una crisis ecológica tremenda en muchos territorios. Entonces, yo creo que esta constitución está tratando de proteger todo lo que el capitalismo ha destruido en este país y en el mundo en general. Tú dijiste algo, lo de la abundancia, que no es lo mismo que la acumulación. ¿Sí? Y recuerdo ahí en algún momento de campaña, no sé en qué, no sé si en la segunda o primera parte, en estos debates absurdos que promueven la crueldad y la denostación, Claro. Kass planteaba, o no sé si fue en el debate, no estoy tan seguro ahora, pero planteaba la idea de que el agua que bajaba de las montañas hacia Sí. el mar por los ríos era una pérdida, Claro, claro. era una pérdida económica Claro, importante. claro. Y nos quejábamos de que había crisis hídrica. Claro, y después planteó que los animales tenían que pagar impuestos. Sí. Esa es la diferencia entre la abundancia, me parece. Ese otro sujeto que está incluido Sí. en la Constitución. La abundancia en el sentido de que haya suficiente para todos, que la acumulación que haya suficiente solo para mí, solo para uno. Ese es el capitalismo. ¿Sí? Que es abundante sea solo para mí. Por eso hay tanta crueldad y denostación. Y yendo también un poco al texto, me parece al texto. me parece que sigo yo destacando profundamente elementos que son primordiales para considerar que las nuevas generaciones vayan internalizando el amor por los otros no humanos. ¿Sí? Claro. El cariño, el cuidado, el respeto. Y no sé si hay algo más bello que una definición. Bueno, seguramente Freire, Gabriela Mistral en su poesía y quizás cuantos más tienen, pero mira qué belleza Es interesante que haya belleza en un texto jurídico. en un texto jurídico. Sí, Es claro, son sí. tan... O sea, este texto fue Tan dedicado, secos. fue escrito, fue escrito con dedicación y una lucha que se sostuvo con mucha entrega, distinta a la Constitución del 80, que fue hecha con odiosidad. ¿Te das cuenta? Esa Constitución fue hecha con odiosidad y con control social en la mente. Con control social en la mente. Hasta en el nombre te había un poco de odiosidad. ¿Hasta el nombre qué? La Comisión Ortúzar. Imagínate. Mira, este es el inciso 4 del artículo 35. Para quienes quieran leerlo, está en la página 14 de la propuesta Ya, los que constitucional. si tienen ahí su Sí. Constitución, por favor, vamos a comenzar. Vamos a verlo todos juntos Ya. a partir de ahora. ¿Qué página? Página Página 14, 15, 15 ya. inciso 4 del Inciso artículo 35, Ya. que refiere a educación. La educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. Fíjense los elementos que incluye, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y en el inciso 39, para terminar, y en el inciso 39 dice... ¿En qué página? Artículo 39, página 17, a propósito de la Ya. educación ambiental. Ya. El Estado garantiza una educación ambiental que fortalezca la preservación, la conservación y los cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la naturaleza, que permita formar conciencia ecológica. Conciencia ecológica. Formar conciencia ecológica. Claro. ¿Sí? Yo vivo en un sector rural, ¿sí? Hermoso, bello,
Y ha aumentado en estas últimas 3 semanas botar basura a ambos lados del camino. Para la gente que está en Valdivia, yo vivo hacia la cuesta Santa Elvira, donde empieza la cuesta, lleno de basura, y no puedo creer. Entonces yo me pregunto a esa persona que vota, y no son tan antiguas, o sea, a McDonald's, las marcas, la cerveza, no voy a decir porque no nos pagan nada por dar nombres, pero sí, pero estamos viendo cómo hay una especie de indiferencia, ¿sí? Y esa persona votará esas cosas en su casa, ¿sí? Lo van a dejar allá, Sí. lo van a votar allá. Sí, van a votar allá las cosas, ¿sí? Pasan por ahí, me imagino. Es un camino, pasa muy poco vehículo. Ahí la gente va, me imagino, a estar un rato en la naturaleza y votan cosas. Entonces, fíjate que esto no hace milagros, este texto no hace milagros. Pero lo que establece es una base para poder pensar un lazo social distinto, que garantice una educación con estas características, ¿sí? Y no es que van a obligar a los papás, a las mamás, a los cuidadores y cuidadoras de los niños y adolescentes a escoger un tipo de educación. La libertad está consagrada en la educación. Y está consagrada a propósito de lo que nos pasó. No puede haber discriminación ni despidos injustificados. Es la Constitución. Libertad de cátedra. ¿Sí? La libertad de cátedra, la posibilidad de sindicalizarse, sin tener el derecho a huelga, sin tener represalias. O sea, si se dan cuenta, todo aquello que en algún momento era una lucha... recordaba algunos comentarios a lo largo de mi historia laboral. Hay que ser valiente. Sí, yo te apoyo. Porque hay temor, hay miedo, ¿sí? Ya me fui un poco por otro lado, pero quería destacar ese principio de la educación con esa cualidad. Sí, yo creo, a propósito de la educación y de esta conciencia ecológica, educación ecológica, quiero retomar desde el principio, que me gusta como... Le he dado harta vuelta a los primeros artículos, que son lo que colocan la base, que son como los principios fundamentales. Sí. Y en el artículo 8, ya recién partiendo el texto... Artículo 8, página 6. Claro, estamos Ya. muy al principio. Ya. O sea, las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. Ahí está de nuevo. Esa frase me encantó porque esta noción de interdependencia que plantea el texto es contraria a la que visualiza a la naturaleza como un recurso, que es lo que planteas tú. ¿Ya? O sea, ya en el artículo 8, los principios fundamentales, donde nos plantea una relación interdependiente, o sea, la naturaleza no puede estar con nosotros, porque nos requiere nuestro cuidado y nosotros somos parte de ella, saca inmediatamente, transmuta incluso una posición ontológica. No es la supremacía del humano. No esta visión humanista clásica, esta visión humanista moderna, que plantea el hombre al centro del desarrollo de la especie. O sea, la cúspide de la teoría evolucionista está en el humano. No, dice, no, la verdad es que estamos ahí en un proceso de interrelación que saca de esta subsumisión a la naturaleza y la coloca en el mismo estatus ontológico. Trata de echar por tierra esta noción de que la naturaleza es un objeto del cual yo puedo aprovechar, puedo hacer uso y goce. Entonces, nos invita a sacarnos esta mentalidad de que la naturaleza está ahí para la apropiación y para la explotación humana. Más adelante lo desarrolla, por ejemplo, el acceso a las playas, a las montañas. Sigue desarrollando en la Constitución varias formas más prácticas de cómo se traduce este nuevo cambio, este estatus ontológico entre el ser humano y la naturaleza. Entonces,
lo que nos invita acá es salirnos de abandonar una posición parasitaria con la naturaleza y volver a una posición más original, más simbiótica con la naturaleza. Y creo que ese es un ejercicio que está en la Constitución, pero que nos invita a hacer un tremendo cambio cultural de aquí en adelante. Creo que es el punto de partida. Y que está muy presente en la cosmovisión mapuche y de los pueblos originarios. La mayoría de ellos, sí. O sea, no solo mapuches, pueblos originarios. ¿Sí? Somos uno con la naturaleza. ¿Sí? Los mapuches no entendían por qué los españoles le ofrecían plata por tierra. Pero si le decía, tú eres parte de esto. Claro. Ustedes son parte. Hay unas entrevistas muy interesantes a Gastón Zuleta a propósito de su amor por la cultura mapuche, ¿ah? Que tiene que ver justamente con lo que dice, lo que dice Jonathan. Y eso implica una relación distinta con el consumo, ¿sí? Con la alimentación. La alimentación consciente se habla hoy día, ¿sí? Hay un artículo maravilloso de eso también. Que tiene que ver en el fondo con, bueno, cómo nos relacionamos con lo que nos alimenta, pero también cómo nosotros devolvemos algo a eso, ¿no? Eso no lo va a resolver la Constitución, pero establece una base para que se legisle frente a eso, ¿sí? Y eso me parece que las personas que están en oposición a este texto garantista de derechos sociales, derechos naturales y ambientales, educativos, de salud, es porque no puedo recordar escenas de la película Avatar, sí, que me parece que ocurre acá en Chile con los mapuches acá en el sur hace mucho tiempo, ¿sí? Esta lógica extractivista, con militares, helicópteros, qué sé yo, y ellos están completamente en conexión, que fue una película muy vista. Habría que ver si hay algunos fachos viendo esas películas, sería una interesante paradoja, ¿eh? No sé, igual las ven y muchos incluso andan con poleras de, no sé, de la película, incluso de Bueno, que Galaxia. capaz que se identifiquen con los milicos, pues no sé, de la película, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante lo que tú acabas de mencionar y lo que hemos estado conversando respecto a lo garantista que es inclusiva, no discriminatoria, este texto de propuesta de nueva Constitución. Sí, a mí me gustaría, ya que estamos ahí metiéndonos en el meollo del asunto, también yo estuve revisando lo que el capítulo 7 de Poder Legislativo, ¿no? Yo sin ser un experto en esto, sin duda, ¿no? ¿Ah, no? No, pero estuve ahí husmeando, ¿no? Humildemente. Destaco algunas cosas que me fascinaron, ¿no? Como por ejemplo, que bueno, de partida los órganos encargados de legislar, es decir, de hacer las leyes, son dos: el Congreso de Diputados, y acá está como diputadas y diputados, o sea, en el lenguaje de la Constitución está incluido el lenguaje inclusivo, y también la Cámara de las Regiones, ¿no? que es otro actor social excluido de la Constitución pasada, que sabemos que Chile es un país muy centralista, ¿no? Entonces las regiones no tienen poder autónomo, deliberativo. Entonces en este caso, los encargados de hacer las leyes del país está a cargo de la Cámara, o sea, del Congreso de Diputadas y Diputados, y una Cámara de Regiones. O sea, las regiones ya figuran como protagonistas. Eso también, aparte, es una revolución que se plantea aquí. Entonces voy a leer acá en el artículo 252, el inciso 3. Yo creo que acá hay algo muy interesante. Dice: los escaños reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados para los pueblos y naciones indígenas serán elegidos en un distrito único nacional. O sea, el Congreso de Diputados tiene también escaños reservados, ¿no? O sea, las leyes van a estar hechas entre un órgano central y un órgano regional, y aparte van a haber escaños reservados para la Cámara de Diputados. O sea, allá hay dos dardos muy potentes que también están de alguna forma destruyendo todo el centralismo y toda esta exclusión de los pueblos o de las diferencias para la construcción de las leyes. Eso obviamente no le va a gustar al poder actual. Qué distinto escaños reservados que senadores designados. Ah, claro. ¿Sí? Claro. Que hay que ver la queja de dónde viene también, Claro, ¿no? claro. Por años. O sea, ¿quién fue senador designado? El tirano, Exacto. los que seguían en las comandancias, Sí. ¿sí? Y exministros de la dictadura.
Claro, ¿Sí? Sergio Nofrejar. Sí, claro. Claro que sí. claro. Tenemos que leer algunos comentarios a propósito Sí. que por ahí nos llamaron que no somos imparciales. Sí, Sí, Eh, pero al dice, pare- cuando el humano enferma vuelve a la naturaleza para sanarse. Y hay otro que dice, pensé que la anesia era más imparcial, muy de izquierda. Sí. Sí, yo a esa persona le quiero contestar. Se tiene que haber ido, pero me parece interesante. Sí, déjame finalizar y después le contestamos. Bueno, con respecto a la Cámara de las Regiones, dice, la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. O sea, de nuevo, incluso las cámaras de las regiones también va a ser plurinacional. ¿Ya? Entonces, en ese sentido me parece muy, muy interesante esta propuesta. ¿Ya? Y que tiene una elección muy participativa, porque incorpora a la ciudadanía, Exacto, exacto. la saca del centralismo respecto a Santiago. ¿Sí? Si en el fondo estos son golpes al ego, son golpes narcisistas, si uno quiere. Son tremendas heridas narcisistas. Claro. ¿Sí? Así como lo fue que la Tierra no era plana, así como fue el tema que la voluntad y la conciencia nos gobierna completamente nuestra vida, así como fueron un montón de quiebres epistémicos, esto también es un quiebre al narcisismo epistémico que existía, ¿sí? Que tiene que ver en el fondo con Santiago no es Chile. Santiago no es Chile, y más encima las regiones requieren poder hablar, decidir, dirimir, escoger respecto a su propia realidad. Claro. Tuve la posibilidad de vivir en Iquique 2 años, voy a cumplir 7 años acá en Valdivia, y son ciudades absolutamente distintas y ninguna tiene que ver con Santiago. Sí, ninguna tiene que ver con Santiago. Hasta el idioma español tiene sus propias líneas de fuga. ¿Sí? Entonces, es muy importante lo que tú mencionas, la representatividad regional. ¿Sí? Van a haber asambleas, cabildos, la posibilidad participante Claro. de las personas en las regiones, Claro. mediante las comunidades, mediante agrupaciones, juntas de vecinos. Claro, yo lo que veo ahí también es como el desafío, ¿no? Porque esta constitución, de alguna forma, o sea, toda constitución constituye un sujeto político, ¿no? Que es el sujeto ciudadano, ¿no? Sí. Entonces, esta constitución fue escrita a través de un proceso participativo, como tú dices, y por lo tanto, o sea, y por lo mismo, también promueve un ejercicio participativo en la construcción del Estado, ¿no? En la construcción de la sociedad. Pero yo creo que nosotros, como chilenos y chilenas, estamos tan acostumbrados a la constitución de sujeto de la constitución pasada, que en el fondo nos colocaba... La actual, la vigente. La vigente, sí. Es que yo estoy seguro que va a ganar esta. Qué hermoso lapsus. Sí, es que va a ganar el apruebo, porque esto es algo que es un movimiento social, teórico, crítico, que va mucho más allá de las voluntades de algunos. Entonces, yo estoy seguro que va a ganar el apruebo. Entonces, estamos tan acostumbrados al sujeto constituido por la Constitución del 80, que es un sujeto consumista, un sujeto consumidor y deudor, ¿no? Un sujeto que es pasivo en la construcción del Estado. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos de esta Constitución va a ser cómo construir este sujeto colectivo, participativo, crítico, que no solamente esté quizás criticando viendo la tele, ¿me entiendes? O que esté, no sé, solamente trabajando en sus cosas y se encarga de su vida privada o de su goce privado, sino que también vamos a tener que estar comprometidos con alguna causa para poder apoyar esta construcción de este nuevo Chile. Y en ese sentido, yo lo que veo es que esta constitución también cuestiona otro bastón importante del neoliberalismo, que es la noción de desarrollo. Porque el desarrollo es lo que, en el fondo, desarrollo y progreso es como el discurso actual de lo que instalaron los españoles cuando llegaron a América en nombre de la civilización. Considerando que acá las culturas no eran culturas, eran como personas que vivían con la naturaleza, entonces eran salvajes, ¿cierto? Que había que incluso como educarlos para que ellos pudiesen conocer la verdad de la sociedad. Lo crudo y lo cocido. Claro. El progreso moderno. Sí. Claro, el progreso, y ahora es la noción de progreso, desarrollo, que sabemos que ha desembocado en el extractivismo, en la destrucción de la naturaleza, y que también en esta atomización, en esta vida y cada vez más individualizada que tenemos. Entonces esta constitución plantea el buen vivir, ¿no? Ese es el horizonte como
hacia dónde apunta esta nueva forma de vida, que ya no importa que tengamos índices macroeconómicos súper atómicos, ¿no? Y que seamos el país con el mejor PIB, lo que sea, sino que en el fondo que vivamos bien, ¿no? Y si eso para nuestro compañero o compañera que dice que son muy de izquierda, yo creo que no ser de izquierda, yo creo que ser de alguna forma más humanista y empático, o post-humanista como se quiera llamar, ya, pero más empáticos con la vida, ¿no? Con una vida sana, ¿no? Y en ese sentido sí, califíquenos de izquierda como sea, pero en el fondo acá hay un deseo de amor a la vida, ¿no? Del respeto de los que somos o son distintos. Entonces, y que queremos vivir bien, al menos eso es lo mío, ¿no? Como, ¿por qué me voy a tener que explotar mi capacidad productiva para poder pagar lo que hay que pagar si es que estoy viviendo infeliz, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ser un sujeto desarrollado por el neoliberalismo? Cuando está pasando mi salud, estoy hipotecando mi salud mental, estoy hipotecando todo lo que es mis pensamientos sanos, mis posibilidades creativas de hacer arte, de hacer deporte. Entonces yo creo que esta Constitución está tratando de instalar bases para que vivamos bien y no tengamos esta como fiebre frenética de la producción, ¿no? Del rendimiento. Entonces, insisto, si para eso él o ella es algo que es de izquierda, bueno, cada uno ve con los lentes que tiene, ¿no? Pero acá yo creo que es un análisis más profundo que ser de izquierda o de derecha. Sí, sí. Sumándome a eso, es como un golpe al corazón del sujeto consumido por el consumo. Es una propuesta distinta del ser humano. Sí, es una propuesta distinta para ver y creer. Por eso hay esperanza acá. ¿Sí? No es una constitución que habla de la felicidad, porque es imposible eso. ¿Sí? Es una constitución que promueve el bienestar con derechos básicos. Y por supuesto que no hay imparcialidad en ningún juicio. ¿Sí? Buscar la imparcialidad es curioso. ¿Sí? Es curioso. Nosotros lo que estamos hablando tiene base en nuestra propia historia, y a partir del ejercicio profesional hablo por mí a propósito de la clínica. En la clínica uno recibe esos dolores y esas angustias que no tienen que ver con algo abstracto. Tienen que ver, sí, hay una elaboración íntima, subjetiva, pero también social respecto a eso. Las personas que llegan a consultar, a pedir ayuda, a solicitar, a demandar ser escuchados, es porque no han sido escuchados en esos dolores y en esas angustias que tienen que ver con las injusticias y los maltratos que han habido a lo largo de su vida, en un país que no garantiza, en una sociedad que no garantiza o resguarda ciertas prácticas que no debiesen ocurrir. Abusos en la infancia, violencia laboral, amenazas por pensar distinto, ¿sí? Bullying, educación con discriminación, colegios de élite. ¿Se dan cuenta lo violento que resulta eso? Escuchar colegios de élite. Ese puro nombre lo encuentro horroroso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos principalmente de una posición política. Toda opinión tiene un lugar político. ¿Sí? Por eso quería decirle a la persona que escribió que pensar que éramos imparciales. Imparcial significa ¿qué cosa? ¿Qué cosa significaría imparcial? No dar una opinión, una propuesta respecto a una lectura. Es como situarse en un lugar neutro. Un lugar neutro. ¿Se dan cuenta? Cuando los afectos, nuestra historia de vida está marcada todo el tiempo por nuestras propias experiencias. Claro. Pero yo quiero rescatar esa palabra imparcialidad y lo imparcial, otorgarle otro sentido. Sobre todo tomando esta concepción de izquierda o de derecha. La derecha podríamos clasificarla como aquella posición política en la cual tú te sientas en lo establecido, en el status quo, en la estructura. En la estructura y en el estatuto de las cosas actuales.
ese estatuto de las cosas actuales te sitúa en una posición de, podría llamarle de lo real, ¿ya? De lo existente. Entonces, en lo real, en lo existente, tú sabes cuál es el margen de maniobra y tú ya sabes manejarte con esos margen de maniobra. Y sabes desempeñarse porque conoces los códigos, conoces los símbolos de la estructura social como está. Si te sientes cómodo en esa posición y navegas, te mueves en ese circuito y te acomoda, te sientes tranquilo, te sientes con ciertas seguridades en la vida, podríamos decir que eres de derecha. Claro, claro, sí, estoy de acuerdo, sí. Ahora bien, si tú reconoces que en esa forma, en ese mundo, en estas condiciones, hay cosas que debiesen ser distintas, que hay muchas cosas que a ti te resultan incómodas, que el mundo tal como te lo presentan no es ese que está lleno de posibilidades para ti, sino que te resulta violento, agresivo, inhóspito, aterrador, tú sientes que debes hacer algo por cambiarlo. Y que puede ser cambios minúsculos, como cambios transformadores radicales. Pero ahí, en esa apuesta del cambio, no está la realidad. Está un sueño, está una fantasía. Una utopía. Una utopía en el caso más extremo. Entonces, ahí, cuando tú tomas esa posición, dejas de ser imparcial, porque la parcialidad está en lo establecido. Tú eres imparcial cuando te remites a las cosas como son, como están. Entonces, cuando uno dice quiero ser imparcial, es porque te remites a los hechos como son, no a como tú te gustaría que fuesen, como deberían ser. Porque ahí inmediatamente coloca una posición progresista, que está más asociada al pensamiento de izquierda. ¿Ya? Ahora bien, haciendo esa distinción. Cuando tú hablas de una cosa más antigua de las divisiones entre lo conservador y lo progresista. Sin duda, sí, esa es la base fundamental. La pregunta ahí me parece interesante, ¿qué es lo que el conservador intenta conservar? Claro, pero eso Bienes raíces. Claro, pero eso es porque hoy día esa estructura, el conservador, el que trata de tener, es, como dice Alejandro Enrique, lo hegemónico. Sí, saluda a la Ale, gracias. ¿Ya? Buena ley. Y ahora cuando dicen, esta constitución es izquierda, es izquierdosa, es zurda, radical, yo digo, bueno, leámosla con cuidado, porque si bien tiene un porcentaje no menor de posiciones progresistas a lo largo de la historia en otras culturas, ¿ya? Como la socialdemocracia, como el aseguramiento de los bienes y servicios básicos, que fue una gran lucha que fue antes de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Europa, que Europa quebró con este sistema y de ahí tomaron el capitalismo para seguir avanzando, pero muchos de esos principios no se cambiaron. Que en términos económicos el keynesiismo con estas posiciones más neoliberales con Friedman y otros, pero para no irme de la línea, esta constitución lo que nos está haciendo muchas cosas al reconocer, por ejemplo, el estatus de la naturaleza, al reconocer el estatus de los pueblos originarios, de la plurinacionalidad, eso no es de izquierda, eso es un volver, es un retroceso a condiciones incluso que podríamos llamar previos al surgimiento del Estado-Nación. O sea, es un retroceso, si quisiera llamarlo así, que incluso podría estar más cercano a algunas posiciones, y aquí quiero ser cuidadoso con las palabras, a algunas posiciones de muy extrema derecha. Así. Claro. ¿Cómo a qué te refieres? Porque algunas posiciones de extrema derecha lo que buscan es volver a un estatus donde la vida era mejor que ahora. No lo sé. No creo que ese sea un algunas sí, pensamiento por ejemplo. Sí. ¿Pero a quién te refieres ahí? No, o sea, algunas extremas derechas lo que buscan es el restauracionismo. Identifican que hubo un estado de las cosas anterior al actual que fue mucho mejor. Entonces hay que hacer que la sociedad vuelva a ese lugar, fue mejor.
Ese es como el pensamiento básico de la extrema derecha, el restauracionismo. Pero ese es tan... Pero ojo ahí. Sí, no, sí, por eso estoy diciendo que quiero ser cuidadoso, porque es delicado. Pero ¿cuál sería la extrema de... O sea, ¿cuál sería ese lugar mejor? La producción de un sujeto superior. De un sujeto superior. ¿Sí? O sea, estamos hablando no de una colectivización del pensamiento y las garantías. Ojo ahí. ¿Sí? Lo que se está buscando, o sea, el discurso de la extrema derecha, de los fanáticos de la extrema derecha, no de estos payasos que andan un barrista por ahí amenazando, no eso, ¿ah? Los cantantes, los actores de segunda clase, no esas personas. Si estamos hablando de los poderosos, lo que intentan es establecer un sujeto supremacista. No es un estado interior más cercano a la naturaleza, alejado de los consumos salvajes, no es eso, es destacar un sujeto supremacista que tiene que ver ni más ni menos con un hombre blanco poderoso de origen europeo que permita colonizar por porque eso tiene... planteé que son algunas extremas derechas, la que planteas tú es la más hegemónica. En Chile no hay otra, me parece a mí. En Chile no hay otra extrema derecha que tenga una filosofía más concientizadora de ciertas garantías. No lo veo para nada, de hecho no... Y miren lo que intento decir con eso. Lo que intento decir es que la hegemonía tiembla justamente porque acá se habla de la posibilidad de un sujeto con otras características que no tienen que ver con la acumulación capitalista individual. Por eso las FP y la ISAPRE están temblando, los dueños de la FP y la ISAPRE. La capitalización no está presente acá. Lo veo de esta manera, aquí vamos, tratemos de ir juntos, ¿ah? A su ritmo, ¿sí? A su ritmo, ¿sí? No veo ahí algo de lo conservador o del retroceso como una especie de garantía. Yo lo veo bien, porque sobre todo una de las críticas que se le ha hecho paradójicamente al mismo movimiento de derecha es esto de que es una constitución que avala mucho a los pueblos originarios. Claro. Que hay conflicto de tierra. Entonces, sí, pero devolverle el estatus original a los pueblos originales, valga la redundancia, implica una vuelta a lo anterior. A eso me refiero. ¿Pero eso lo dice alguien de derecha? No, de la derecha chilena no tiene mucho que ver con eso. Nada que ver con eso. A lo que quiero decir, estoy Claro. Estoy defendiendo el punto de que si esta es una constitución de izquierda, siendo que una parte sí, pero otra parte no. La parte que sí tiene que ver con todo este avance en los derechos sociales, pero otra parte no, que tiene que ver con volver a un estatus anterior en donde coexisten un estado anterior de las cosas previas al Estado-Nación, que son las naciones y pueblos originarios. Que muchos se resisten, incluso dentro de los mismos movimientos mapuches. Hay grupos que se resisten a participar, incluso fueron muy críticos con las personas que participaron en la elaboración de esta constitución, Sí. porque decían que no era el rol, ellos tienen que volver a un lugar anterior donde se recuperan todas esas tierras que fueron saqueadas. Porque hay una herida. Si no hay que olvidar la noción de trauma presente acá. ¿Sí? Acá hay trauma, no solo noción, aquí hay trauma real. ¿Sí? Hay ira acumulada. No puedo, alguna vez lo conversamos, no podemos dejar de traer a colación a Frantz Fanon y los condenados de la tierra. Son los condenados de la tierra, pero en su propia tierra. Entonces la ira acumulada, si no encuentran los lugares para poder ser contenida, escuchada, canalizada, explota. Entonces lo que estamos hablando acá, me parece, Jonathan, no sé si te entiendo bien, lo que veo yo acá, por el contrario, es justamente quizás ir apuntando a cambiar nociones también. Una propuesta más humanista cuando es humanista. ¿Ah? No hay más o menos humanista, es humanista, en el sentido que considera al otro como legítimo al otro con prácticas sociales y garantías sociales. Cosa
que la hegemonía, el status quo, el conservadurismo, habría que cuestionarse qué es lo que se intenta conservar. Y ese sujeto que alega, me parece que es un sujeto que mira solamente la propia billetera, el metro cuadrado. No es capaz de colectivizar sus temores, sus angustias, no es capaz de colectivizar, lo protege. ¿Sí? ¿Y cuáles son las mentiras que surgen? La expropiación de los bienes. Uno escucha la radio, las radios acá locales. ¿Sí? Yo no quiero que me quiten la casa, vota rechazo. Yo no quiero que me quiten la plata de la FP, vota rechazo. Yo no quiero que me obliguen a atenderme en atención pública, vota rechazo. Entonces, el temor que ha engendrado, hay que ver, hay un engendro, el sujeto engendrado por la histórica derecha conservadora en este país, es justamente una persona que ha estado siempre en desmedro. Y eso lo encuentro gravísimo. Eso genera al menos trauma, transgeneracionalmente hablando. Para niños, para mujeres, para pueblos originarios, para migrantes, para viejitos, para ancianos, ancianas, adultos mayores, para personas con discapacidad. Esos son los que están incluidos acá, que no tenían voz ni voto. Esas son las personas. Y gracias, esto se produjo por luchas históricas de las feministas, los no más AFP, los deudores de viviendas habitacionales, ¿sí? Las minorías étnicas, las personas con discapacidad, los familiares que tienen hijos que tienen con enfermedades gravísimas que tienen que comprar remedios carísimos. Esa es la injusticia que denuncia en este texto esta nueva propuesta constitucional. Muchachos, les propongo que ya llevamos 1 hora y cuarto. Vamos cerrando, para una idea más para... ¿Ah, ya no se corta esto? No, Mira. a mí me gustaría, plantear algo que claro, creo que acá hay temas potentes. Me gustaría también, anclarme un poco en un autor que a mí me gusta mucho, que es Ignacio Martín Baró, ¿cierto? Que fue un jesuita español que estuvo en San Salvador, que aportó mucho a la psicología comunitaria, y que murió acribillado afuera de una universidad en El Salvador. Hay cosas para leer. Entonces, Entonces, claro, él plantea el tema del trauma, ¿no? El trauma psicosocial. Entonces, él tiene un texto muy potente que se llama Psicología Social de la Guerra. Entonces, él ve en el fondo cómo uno de los efectos que tiene la guerra es el trauma psicosocial. Él estudió la guerra civil de El Salvador, ¿no? Que en el fondo era una guerra en el contexto de la instalación del neoliberalismo en todos los países latinoamericanos, comandados por Estados Unidos. Entonces él veía cómo la población que era resistente se veía totalmente reprimida, lo mismo que pasó aquí en el 73. Pero él estuvo ahí escribiendo muy fuertemente y murió por la causa. Entonces él veía que una de las grandes consecuencias era el trauma psicosocial. Entonces el trauma psicosocial, a diferencia del trauma individual, es que es un trauma que se le da a un colectivo por pertenecer o ser parte o tener una condición de ser, como por ejemplo etnia, religión, partido político. Entonces había toda una colectividad que estaba siendo afectada por el trauma. Entonces, ahí él habla muchas cosas, habla incluso de que las condiciones de la guerra es la mentira institucional, ¿no? O sea, que van a estar los niños a propósito de... Entonces es como que hay una mentira que se instala a nivel institucional, hay una polarización social, los buenos, los malos. Lamentablemente también vivimos una sociedad que hace lo mismo, ¿no? Que en el fondo también está aprobando o rechazando. Entonces también está polarizado, hay mentiras. Pero en el fondo yo veo, al igual que como lo ve Rodrigo, es que este texto pretende de alguna forma reparar el daño del trauma psicosocial, ¿sí? Porque todos aquellos sujetos que fueron invisibilizados por esta guerra del 73, acá tienen voz y voto y fueron parte de la Comisión Constitucional, y esa Comisión Constitucional también fue objeto de muchas mentiras, ¿no? Sin duda que hubo personas... ¿Cuál? Disculpa. La Comisión Constitucional fue objeto de muchas mentiras, pero también hubo un sujeto indeseable, como Rojas Bade, que mintió, que es una persona antiética en ese sentido.
Ese fue un apoyo a todo lo que pasó con la denostación institucional que se hizo sobre la comisión. Pero la mayoría era gente activista o gente crítica, académico, profesionales que están en donde las papas queman. Entonces para mi gusto, esta constitución es un ejercicio de reparación del trauma que aportaría a la salud mental de la población bajo el supuesto de que el estallido social fue cuando ya la herida se estaba reabriendo tanto que fue una reacción como orgánica del tejido social diciendo, ¿sabes qué? Basta, ha sido demasiado, ¿no? Y no olvidar que el estallido social, como a nivel ciudadano, fue lo que motivó este cambio, que es un cambio institucional. O sea, es una propuesta institucional. Entonces creo que ahí hay una dialéctica que no podemos dejar de ver. O sea, es como, ¿por qué estamos en esto, no? Esto no está porque a un diputado se le ocurrió presentar un proyecto de ley, ¿me entendí? O que el presidente tuvo una idea. Esto no viene de arriba, esto viene de abajo, ¿no? Esto viene del movimiento social, de los múltiples movimientos sociales. De los múltiples movimientos Claro, sociales. entonces, Oye, quiero tomar pero para terminar, entonces creo que por eso hay un proceso dialéctico aquí que hay que verlo. Yo por eso estoy seguro que va a ganar el apruebo, ¿ya? Va a ganar el apruebo porque la constitución del 80 es una constitución de arriba, institucional, represiva, antidemocrática. Todas las anteriores, igual. Claro, y todas las anteriores. Y acá por fin emerge un texto desde abajo, desde la herida, desde el trauma psicosocial más profundo, histórico. Entonces, y hay un esfuerzo mancomunado de los movimientos sociales para, en el fondo, poder hacer un cambio, como diría Guattari, un cambio molar, ¿no? Un cambio institucional, un cambio Un estructural. cambio molar, qué linda noción. Claro, qué linda noción. Claro, un cambio molar a partir de agenciamientos moleculares, ¿no? A partir de una revolución molecular. Ya, eso, bueno, teoría, quizá en algún momento podemos verlo, pero en el fondo es el movimiento social produjo este movimiento institucional estatal. Así que, bueno, Lo molecular a lo molar. exacto, así que sigamos, o de lo micropolítico a lo macropolítico también. Así que sigamos con esto. Yo creo que ese es mi cierre. Agradezco a toda la gente que nos escuchó y va a quedar ahí grabado para los que lo quieran ver. Sí. Bueno, quiero retomar lo mismo, lo último que también Rodrigo y tú y yo, porque me encantó el artículo 22. Va a cerrar también con un artículo. Por favor, Dale. Sí. Ninguna persona será sometida a la desaparición forzada. ¿Qué página no tiene? Toda víctima tiene derecho a ser buscada y el Estado dispondrá de todos los medios necesarios para ello. Exacto, bueno. O sea, lo que se está haciendo aquí es colocar una tremenda, un guiño, un apartado específico para este principio de reparación y no repetición a las violaciones de los derechos humanos ocurrido en Chile durante casi 20 años y que también ocurrieron ahora durante el estallido social. Creo que un Estado que cuida, que protege, que repara, es un Estado que nos permitiría sentirnos todos, como muchos hablan de la casa de todos. Yo no sé si el Estado es una casa. No sé si esa será, para mí, no sé si es la mejor metáfora para decir el Estado. Pero si todos estamos contenidos dentro de algo que llamamos Estado-Nación, todos queremos sentirnos parte de esto. Y creo que una constitución debiese dar esa posibilidad. Si esta constitución estuviera operando hoy día, Claro, porque en la anterior, si bien trabaja en abstracto, dice, están todos los derechos, están todas las posibilidades, pero al estar todos no está nadie. En esta constitución la gracia que tiene, a mi juicio, es que explicita todo eso, explicita cada uno y todos los movimientos que se han generado, todas esas minorías, esas marginalidades, esas opresiones, esos dolores, esos abandonos que por muchos años se les ha criticado al Estado por ser un Estado subsidiario y que le dejó en manos del mercado muchas decisiones, hizo que muchos quedáramos y quedaran excluidos. Creo que avanza fuertemente en eso y creo que todavía nos queda harto más que seguir discutiéndolas. Creo que hay harto avanzado más y sin duda también tiene deficiencias. Sin duda no es un texto perfecto, no podría serlo, no hay ningún texto perfecto, eso no existe. sí. Todos los textos son perfectibles y por eso hay mecanismos institucionales para hacerlo. Al final
del libro también aparecen los mecanismos que disponen para hacer ese perfeccionamiento. O sea, Rayuela de Julio Cortázar me parece un texto perfecto. ¿Sí? No, pero no Si la existe. comisión, si esta constitución estuviera hoy día funcionando, operando como base, el secreto del informe Banech no existiría. Y habría mucho más reconocimiento de quiénes fueron los torturadores, los que participaron de eso. Y traería mucho más alivio a quienes han sobrevivido, los detenidos desaparecidos, las personas que sufrieron violencia política. Eso es real. Eso no es fantasía. Y eso no es de izquierda. Eso es derechos humanos. Sí. Exacto. Ya pues, muchachos, oye, las invitaciones seguimos. Tú decías que era unos anuncios, Sí, de tenía unas anuncio, invitaciones, Rodrigo, dale. Sí. Una de las cosas que hemos estado ahí mirando es la posibilidad de salir de pantalla y a partir de la primavera, ¿sí? A partir de la primavera, Primavera de Chile. la primavera de Chile, ¿sí? Ver la posibilidad de encontrarnos presencialmente. Para eso estamos en algunas conversaciones para poder ver bajo qué forma nos vamos a ir juntando, para poder pensar en conjunto e incorporar a otros integrantes también a este colectivo. Sí. Que no sea un colectivo de a 3 personas nomás y de a 4, con nuestra amiga en Londres, que está ahí siempre pendiente con su cariño y es mutuo, sino también que se transforme esto en un colectivo de pensamiento. Es una invitación que vamos a ir haciendo cuando tengamos algunas cosas más claras, para que veamos juntos la posibilidad de pensar y escriturar parte de este pensamiento. No sea tan androcéntrica, además. Y que no sea tan distante de poder, de tener que dialogar con personas a partir de esta pantalla, sino conocer algunas personas que han participado de esto. Está interesante. ¿Sí? Sí, hagamos algo más presencial. Eso lo vamos a ir. Me fui por me lancé nomás. Eres un Me lancé. rizoma, eres un Me rizoma. lancé. Me lancé. en Eres un esto, cerebro ¿sí? rizomático, Rodrigo. Eso, estamos pues. ¿Estamos? Sí, no vamos a poner ninguna música. Nada. No, porque ¿No? para que no salga el... Nos vamos. Ah, verdad. Que tengan un buen quilombo. Sí, Disfruten. muchas gracias por escucharnos ahí. Que estén bien. Nos vemos el miércoles. El miércoles es nuestro próximo episodio. El miércoles nuestro próximo episodio. ¿A qué hora va? Yo creo a las 8 o 9. Vamos a avisar por redes sociales. Sí. Va a estar ahí. Nos vemos. Tin, tin, tin.